Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí de nuevo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les apasiona tanto como a mí, y es que vamos a hablar de una pareja que incendió la pantalla, que nos hizo suspirar y que, seamos honestos, nos dejó con el corazón un poquito roto cuando tomaron caminos separados. Sí, hoy vamos a analizar la actuación de Kerem Bürsin y Hande Erçel juntos, esa química innegable que transmitieron y que, tal como dice el título, te dejará sin aliento. Antes de que empecemos a desgranar cada escena y cada mirada, quiero pedirles un favor rapidísimo. Si son nuevos por aquí, consideren suscribirse al canal. Subimos vídeos como este todas las semanas, llenos de análisis de series, actores, tendencias y todo lo que nos apasiona del mundo del entretenimiento. Y si ya son parte de esta familia, gracias, gracias, gracias. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí vamos a lo que nos interesa. Todos recordamos Senkalkap, ¿verdad? Love is in the air para los que la vimos doblada al español. Más allá del argumento que tenía sus altibajos, lo que realmente nos enganchó fue la relación entre Eda YLDZ y Serkan Bolat, interpretados, por supuesto, por Hande Erçel y Kerem Bürsin. Desde el primer momento, la tensión entre ellos era palpable, casi se podía tocar con los dedos. Y no me refiero solo a tensión romántica, sino también a esa chispa que surge entre dos personas con personalidades muy diferentes pero que inevitablemente se atraen. Hande Erçel le dio a Eda una frescura, una espontaneidad y una alegría que la hacían absolutamente adorable. Era una joven luchadora, independiente y con unos sueños enormes. Su Eda era creíble, vulnerable y al mismo tiempo fuerte. Lograba transmitirte esa mezcla de inocencia y determinación que la convertía en un personaje muy complejo y rico. Kerem Bürsin, por su parte, encarnó a Serkan Bolat a la perfección. El hombre frío calculador, obsesionado con el trabajo y prácticamente incapaz de expresar sus emociones. Pero poco a poco pudimos ver cómo Eda iba derrumbando esos muros, cómo Serkan se permitía sentir, amar y, en definitiva, ser humano. Pero volvamos a lo que realmente nos interesa, la química. Esa palabra tan utilizada pero tan difícil de definir. ¿Qué es lo que hace que dos actores tengan química en pantalla? No es solo atractivo físico, aunque obviamente ayuda, sino una conexión mucho más profunda. Es la capacidad de mirarse a los ojos y transmitir una historia entera sin decir una sola palabra. Es la forma en que se tocan, en que se abrazan, en que se ríen juntos. Y Hande Erçel y Kerem Bürsin tenían esa química en cantidades industriales. Era una sinergia que iba más allá de la mera interpretación, era una complicidad que traspasaba la pantalla y nos hacía sentir parte de su mundo. Hay escenas en Senkalkap que son simplemente icónicas. Pienso, por ejemplo, en el primer beso, ese beso robado que desató una tormenta de emociones en ambos personajes y en nosotros, los espectadores. La sorpresa en el rostro de Eda, la vacilación de Serkan, la explosión de sentimientos que se desató después. Fue un momento mágico, un punto de inflexión en la serie que nos dejó a todos pegados a la pantalla. Analicemos un poco más ese instante. La dirección de la escena fue magistral, jugando con los silencios, las miradas intensas y un sutil movimiento de cámara que capturó a la perfección la confusión y el deseo de ambos personajes. La música, una melodía suave y envolvente, acompañó el clímax de la escena, intensificando aún más nuestras emociones. Y por supuesto, la actuación de Hande y Kerem fue impecable. Se entregaron por completo al momento transmitiendo una autenticidad que nos hizo creer en su amor. O recuerden la escena en la que Serkan le confiesa a Eda que tiene cáncer. La vulnerabilidad de Kerem Bürsin en ese momento era desgarradora. Ver al hombre fuerte, el hombre de negocios implacable, derrumbarse ante el miedo a perder a la mujer que ama. Fue una actuación magistral. Y la reacción de Hande Erçel, la forma en que la abrazó, en que le transmitió su amor y su apoyo incondicional. Fue simplemente precioso. Aquí la maestría de Kerem radicó en cómo moduló su voz, cómo dejó que sus ojos revelaran el miedo y la fragilidad que se escondían detrás de su fachada de acero. Hande, por su parte, respondió con una empatía genuina, transmitiendo una fortaleza que emanaba de su amor incondicional por Serkan. Esa escena no solo nos rompió el corazón, sino que también nos demostró la capacidad de estos dos actores para adentrarse en las profundidades de la emoción humana. Y no todo era drama y sufrimiento. También hubo momentos de pura comedia romántica, de risas, de juegos y de complicidad.
Las discusiones tontas, las bromas pesadas, las miradas cómplices. Esos momentos nos recordaban por qué nos enamoramos de esta pareja. Nos hacían creer en el amor, en la posibilidad de encontrar a esa persona que te complementa, que te hace reír y que te acepta tal como eres. Pensemos en las escenas en las que competían por ver quién era el mejor cocinero, o en los momentos en los que se gastaban bromas en el set de rodaje. Esas interacciones espontáneas y divertidas reflejaban la conexión real que existía entre ellos y se traducían en una química arrolladora en la pantalla. Pero, ¿qué hay detrás de esa química tan evidente? ¿Era solo actuación o había algo más? Bueno, todos sabemos que durante la emisión de la serie, Anne Ercel y Kerem Bürsin iniciaron una relación sentimental en la vida real. Y es innegable que eso se reflejó en la pantalla. La conexión entre ellos era mucho más profunda, mucho más auténtica. Se notaba que se amaban, que se respetaban y que disfrutaban trabajando juntos. Su relación personal añadió una capa de realismo a sus interpretaciones, haciendo que sus personajes fueran aún más creíbles y entrañables. Pero incluso antes de que se confirmara su relación, la química entre ellos era innegable. Se notaba en las entrevistas, en las sesiones de fotos, en los vídeos detrás de cámaras. Se complementaban a la perfección, se apoyaban mutuamente y se notaba que disfrutaban de la compañía del otro. Sus interacciones fuera de la pantalla eran tan cautivadoras como las que veíamos en Senkalkam. Capturaban la atención de los fans, quienes analizaban cada gesto, cada mirada, en busca de pistas sobre su posible romance. Esa expectación y ese fervor contribuyeron a aumentar la popularidad de la serie y a consolidar a Hande y Kerem como una de las parejas más queridas de la televisión. Claro que la ruptura de su relación fue un golpe duro para muchos fans. Muchos nos habíamos ilusionado con la idea de que su amor traspasara la pantalla y durara para siempre. Pero al final, la vida real no es una serie de televisión y las relaciones terminan. Lo importante es recordar los buenos momentos, la magia que crearon juntos y el legado que dejaron en la pantalla. A pesar de la tristeza que generó su separación, es fundamental reconocer que su relación fue una parte importante de su historia y que les permitió conectar con el público de una manera única y especial. Y es que más allá de la relación personal que tuvieron, la actuación de Kerem Bürsin y Hande Ercel juntos fue simplemente excepcional. Lograron crear una pareja icónica, que nos hizo reír, llorar, suspirar y creer en el amor. Su química era innegable, su talento inmenso y su legado perdurará en el tiempo. Son un ejemplo de cómo la dedicación, la pasión y la conexión entre dos actores pueden dar vida a personajes inolvidables y crear una experiencia televisiva que trasciende las barreras culturales y lingüísticas. Ahora, hablando de química en la actuación, creo que es importante destacar que no solo se trata de los actores principales. El trabajo de todo el elenco, del director, de los guionistas, de los técnicos. Todo influye en el resultado final. Y Senkalkam tuvo la suerte de contar con un equipo talentoso que supo aprovechar al máximo el potencial de Hande Ercel y Kerem Bürsin. El supporting cast con personajes como Melo, Ceren y Fifi, añadió comicidad y dinamismo a la trama. La dirección de fotografía, con sus colores vibrantes y sus planos bien definidos, contribuyó a crear una atmósfera visualmente atractiva. El diseño de vestuario, con sus looks modernos y elegantes, reflejó la personalidad de cada personaje. Todos estos elementos, combinados con la actuación estelar de Hande y Kerem, hicieron de Senkalkam una serie redonda y memorable. La dirección fue impecable, cuidando cada detalle, cada mirada, cada gesto. El guión, aunque a veces un poco predecible, supo crear situaciones interesantes y diálogos ingeniosos que permitieron a los actores lucirse. Y la banda sonora, con canciones pegadizas y melodías románticas, contribuyó a crear la atmósfera perfecta para cada escena. La elección de la música fue clave para intensificar las emociones en los momentos más dramáticos y para crear un ambiente festivo y alegre en las escenas de comedia. La banda sonora de Senkalkam se convirtió en un éxito por sí misma, con canciones que aún hoy siguen sonando en las plataformas de streaming y en las radios de todo el mundo. En definitiva, Senkalkam fue un fenómeno televisivo que trascendió fronteras. Y gran parte de su éxito se debe a la química innegable y al talento indiscutible de Hande Ercel y Kerem Bürsin. Su actuación juntos nos dejó sin aliento y nos hizo creer en el poder del amor. Su historia de amor, aunque ficticia, nos tocó el corazón y nos hizo reflexionar sobre la importancia de la conexión humana, la perseverancia y la lucha por los sueños. Ahora que hemos recorrido este análisis de la actuación de Hande Ercel y Kerem Bürsin,
recapitulando un poco, vimos cómo su química, tanto dentro como fuera de la pantalla, fue un factor clave para el éxito de Senkalkam. Observamos la profundidad que le dieron a sus personajes, la vulnerabilidad que mostraron y la forma en que nos hicieron conectar con su historia de amor. También hablamos de la importancia del equipo de producción para crear un producto de calidad que supo aprovechar al máximo el talento de ambos actores. En resumen, Senkalkam fue un proyecto que reunió todos los ingredientes necesarios para convertirse en un fenómeno global, una historia de amor atractiva, personajes entrañables, una producción impecable y sobre todo, la química inigualable de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuál es su escena favorita de Hande Erçel y Kerem Bürsin juntos? ¿Creen que su relación personal influyó en su actuación? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. ¿Hay alguna otra pareja de la televisión que creen que tiene una química similar a la de Hande y Kerem? ¿Qué elementos creen que son fundamentales para crear una conexión creíble entre dos actores en la pantalla? Sus opiniones son muy valiosas para nosotros y nos ayudan a crear contenido aún más interesante y relevante para nuestra comunidad. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Estaremos explorando nuevas series, analizando las carreras de otros actores talentosos y cubriendo los eventos más importantes del mundo del entretenimiento. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando vídeos como este. Así que por favor, ayúdennos a crecer compartiendo nuestro canal con sus amigos y familiares. Su suscripción, sus likes y sus comentarios nos motivan a seguir trabajando duro para ofrecerles contenido de calidad y entretenimiento. Muchísimas gracias por estar ahí, por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor está en el aire, al igual que el talento de Hande Erçel y Kerem Bürsin.